Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Oremos. Padre Celestial, te pido que por favor bendigas esta palabra, Señor, que voy a dar en esta mañana tarde ya. Bendigas mi vida, que pueda dar una buena palabra conforme a tu voluntad, y que tú seas el que nos muestre, Señor, lo que ella dice. Gracias por este mensaje, Señor, que voy a compartir, y por la forma como tú hablaste en mi vida a través de esta palabra. Amén, amén. Dice también para que hable al corazón de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Quién puede se sientar, hermanos? Amén. Puede siéntese. Quiero hablar esta mañana de la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. Para la gente que cree en Dios, es complicado pensar que Dios tuvo un cuerpo humano, que Dios comió y bebió junto con los hombres. Es complicado pensar que Dios nació, lloró, durmió como un bebé y tomó leche del pecho de su mamá. Para la gente que cree en Dios, es complicado pensar que Dios se cansó, caminó, tuvo sed, tuvo tentaciones y hasta que murió en una cruz. Algunos piensan que tener un Dios que se volvió humano es quitarle poder a Dios, y es ya no tener un Dios todopoderoso, sino un Dios más pequeñito, como una divinidad más pequeña. Por eso hablar de la divinidad de Jesucristo es un tema complicado, complejo. La pregunta que nos hacemos, hermano, en esta mañana es: si Jesucristo fue Dios en la carne, y si Jesucristo es Dios glorificado en estos momentos, si Él mismo es Dios en estos momentos glorificado. Miren lo que leímos, mis hermanos, el capítulo 5, el versículo 16, 17 y 18. Y usted mira que el versículo 18 dice: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarlo, más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el sábado, porque él quebrantaba el sábado según los judíos, no solo lo quebrantaba, mas también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Haciéndose igual a Dios. Y por eso ellos procuraban matarle, porque él decía que Dios era su Padre, su papá, y con eso decían que se hacía igual a Dios. Porque, hermanos, al ser hijo de Dios, Jesús no es un hijo adoptado como nosotros, sino que Jesús es el hijo engendrado por Dios. Nosotros somos hijos adoptados por Dios, pero Jesús es el hijo engendrado por Dios. Engendrado por Dios. Veamos 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan, gloria a Dios. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Amén. 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, o sea, cualquiera que ama a Dios, ama también al que es engendrado de él, o sea, ama también a su Hijo Jesucristo, que fue engendrado por Dios. Si usted lee todo el capítulo de 1 de Juan 5, se va a dar cuenta que habla mucho de el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y cada momento está hablando del Hijo de Dios. Si usted lee el versículo 9, el versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado ¿de quién? De su Hijo. De su Hijo. De su Hijo. Si lee el versículo 10 dice: el que cree ¿en quién? En el Hijo. En
testimonio en sí mismo. Si lee el versículo 11 dice, y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Vuelve a repetir hijo. Aleluya. Hijo, Hijo de Dios, Hijo. Y remarca que es el Hijo. Que es el Hijo de Dios. Y remarca entonces que es el que Dios engendró. Así como uno engendra, yo engendré a David y a Andrés, Dios engendró a su Hijo. Amén. Yo no adopté a David y a Andrés, yo los adopté, yo los engendré. Así es. Nosotros somos hijos adoptados por Dios, pero Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Engendrado de Dios. Y engendrado es que tiene los genes de Dios. El gen engendrado, que tiene los genes de Dios, los genes del Padre. Y por eso los judíos lo querían matar, porque decía, Dios es mi Padre. Y si él dice, Dios es mi Padre, entonces significa que es igual a Dios. Amén. Que Dios lo engendró. Y por eso hay que matarlo, porque nadie puede ser así. Nadie puede decir eso, decía los judíos. Si usted mira, hermano, el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, vuelve a hablar del Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene la vida. Entonces, mis hermanos, ese capítulo de Primera de Juan, capítulo 5, nos habla mucho del Hijo, del Hijo, del Hijo, y remarca sobre el Hijo, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Porque hay gente que le da dificultad creer que Dios engendró. Le da difícil creer que Dios engendró. Por eso el versículo 5 dice, mira el versículo 5, ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Porque hay gente que le da duro eso, le da duro creer eso. ¿Cómo va a tener Dios un hijo y que Dios engendró un hijo y lo puso en el vientre de María? ¿Cómo va a ser eso? Y les da difícil. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Cristo. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Gloria al Rey. Dios ha dado testimonio de su Hijo. Y ha dado testimonio de su Hijo al decir que en Él está la vida eterna. Que en Jesucristo está la vida eterna. Mira el versículo 11. Y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna. Y que esa vida está en su Hijo. Amén. Amén. ¿Quién más puede dar vida eterna, hermano? ¿Quién más puede dar vida sino Dios? Sí, Señor. Amén. Dios es el que puede dar vida. Y si algún día, como posiblemente va a pasar, el hombre, el anticristo va a dar vida, podrá dar vida aquí, pero no podrá dar vida eterna. Así es. Podrá manipular genéticamente al ser humano y crear vida, pero no podrá dar vida eterna. Porque el único que puede dar vida eterna es Dios. Amén. Y esa vida, hermano, está en su Hijo. Amén. Amén. Y este capítulo 5 termina con una declaración contundente con respecto al Hijo de Dios. En el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, vuelve a hablar del Hijo, y lea ese versículo con detalle. Sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Sí ve lo que dice ahí? En su Hijo Jesucristo. Y mira lo que dice. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Amén. Aleluya. ¿Cómo termina? Jesucristo es Dios. Sí, Señor. Termina hablando de la divinidad. Después de que dice que Dios lo engendró, que Él es la vida eterna, que Él es el Hijo de Dios, que Dios ha dado testimonio de Él. ¿Sabe qué termina diciendo? Y ese Jesucristo es el verdadero Dios Amén. y la vida eterna. Sí, Señor. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Hermano, es importante que ese capítulo 5 recalca la corporalidad de Jesucristo. Le llama Hijo de Dios varias veces, le llama Dios verdadero, pero a la vez dice que vino mediante agua y sangre. Mira el versículo 6. Amén, hermano. Versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ay, hermano, ¿cómo así? Pero mire que recalca una cosa. No recalca el agua. ¿Qué es lo que recalca? La sangre. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino por agua y ¿qué más? Sangre. Y vuelve y dice, no por agua solamente. No por agua solamente. No era que él nada más tuviera agua. No era que por las venas de él corriera agua. No era que solamente fuera de agua, no. Cuando vino, salió sangre. Y él tenía sangre. Porque no va a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser que Dios tenga sangre? Si la sangre es lo más malo que hay. Si la sangre es el pecado mismo. Si él tuvo que botar la sangre para estar limpio, sin mancha, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que él tenga sangre? Pero la Biblia dice, vino mediante agua y sangre. Y sangre. Vaya Actos capítulo 20. Actos capítulo 20. Amén. Amén. Gloria a Dios. Actos 20, versículo 28. Alabado sea Dios. Actos capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios. ¿La iglesia de quién? De Dios. ¿La iglesia de quién? De Dios, la cual él ganó con su propia Sangre. O sea que Dios sí tenía sangre. Amén. En Amén. Jesucristo. En Jesucristo. Esa sangre es la sangre de Dios, hermano. Y a pesar de tener sangre, él mismo era Dios. Y a pesar de ser un hombre, él pudo ganar a los hombres. ¿Cómo puede Dios tener sangre? Lo que nos dice la Biblia es que a pesar de ser humano, a pesar de ser Dios, tenía sangre. Y si no lo entiende la gente, porque la gente va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo Dios va a tener sangre? ¿Sí me entienden? La gente va a decir eso, ¿cómo así? ¿Cómo Dios va a tener sangre? No se puede. Entonces hay que cambiar. Que diga Dios, hay que cambiarlo y ponerle Señor. Aquí hay que cambiarlo y ponerle Señor también. Y aquí pues ni se diga. ¿Cómo así que Dios va a tener sangre? No puede tener sangre. Entonces cambiamos la Biblia. No, hermano, no se puede. No se puede cambiar la Biblia. No se puede tocar la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que Dios tenía sangre, así nosotros no lo entendamos, la Biblia lo dice. Amén. Y esa era la sangre de Jesucristo. Amén. Para muchos es imposible, hermanos, eso, porque piensan que no puede ser que un Dios tenga carne y sangre, porque Dios es espíritu. La gente va a decir, si Dios tenía carne y sangre, entonces no era Dios. Y le van a decir a usted, póngale lógica. No es de lógica, es de fe. Amén. No es de lógica. Le van a decir, póngale lógica. Si tenía sangre y tenía carne, no era Dios. Póngale lógica, no es de lógica, es de fe. Porque, hermano, dicen ellos, si tiene carne, no puede estar en todas partes. Aleluya. Y Dios es omnipresente. Y dicen ellos, si tiene carne no puede estar porque la carne apenas está aquí. Y no puede estar allí, y no puede estar allí. Porque Dios es omnipresente. Si tiene carne, entonces se va a cansar, se va a enfermar, le va a pasar cosas. Si tiene carne no puede ser Dios. Pero la Biblia nos dice que Él tenía carne y era Dios. Amén. Y era Dios. Mire Romanos 9. Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Romanos 9, versículo 5. Amén. Amén. Gloria al Señor. Romanos 9, versículo 5. Cuyos son los padres, de los cuales es la adopción, cuyos los padres, y de los cuales vino Cristo, ¿según qué? La carne. ¿Según qué? Carne. La carne, el cual es Dios. Ah, sí. El cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces la Biblia, los estudios de Jehová tienen que quitar eso. Tienen que decir que no es Dios. Y tienen que cambiar eso. Así es. Pero
Como dice nuestro amado hermano Henry, bendita sea la gloria de Dios. Amén. Porque es maravilloso esto. Que esto es maravilloso. En carne, pero Dios. Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan. A su nombre sea la gloria. El Evangelio de Juan capítulo 3. Está hablando Jesús con Nicodemo. Versículo 12. Y le dice Jesús a Nicodemo: si os he dicho las cosas terrenales y no creéis. Oigan lo que dice. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Vea qué palabra la que le dice Jesús a Nicodemo. Si yo le digo lo terrenal y usted no cree, ¿cómo va a creer si le digo lo celestial? No lo va a creer. No lo va a creer. Dice el versículo 13: nadie subió al cielo, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Amén. Es a saber, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo hay que usted está aquí y está en el cielo? ¿Sí o no? Usted está hablando conmigo y me dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre, o sea, él, que está en el cielo. ¿Cómo así que está en el cielo? Si yo lo veo aquí. Ah, si ve que si le digo lo celestial usted no entiende. Y los de la Nueva Versión Internacional tampoco lo entendieron, porque quitaron la última parte, que dice que está en el cielo. Y le digo: no, eso no puede ser, quitémoslo. No están los manuscritos, no están los más antiguos, no están tal cual. Quitemos eso y ya, nos salvamos de eso. Esto no es de entenderlo, hermanos, amigos. Esto es de creerlo. Porque aunque él en la carne estuviera ahí, él sabía todo lo que estaba pasando en todo el universo. Él conocía todo espiritualmente. Estaba en todas partes. Porque era Dios. Aunque carnalmente, físicamente se cansaba, le dijo: tengo sed, quiero agua, dame de beber, me voy a sentar aquí, cualquier cosa. Espiritualmente, él estaba en todas partes. Y sabía todo lo que estaba pasando. Y unos hombres hablaban por allá una cosa, y Jesucristo dice la Biblia, y como él sabía lo que estaban pensando, como él sabía lo que estaban hablando, ¿por qué están hablando esas cosas? ¿Por qué están pensando esas cosas? Todopoderoso, Amén, amén. omnisciente, Señor. y omnipresente, aún en carne. Gloria a Cristo. Era Dios. Pero entonces, hermano, ¿saben algunas cosas que yo pienso, hermano? El mismo Satanás quiere atacar la palabra de Dios por un lado y por el otro. Y como últimamente ya no es quemando Biblias, sino cambiando las Biblias. Ajá. Nueva versión. Cambiando las Biblias. Y quitando palabras y poniendo palabras como hablamos en la escuela dominical. Pero de alguna manera se las tiene que ingeniar. Tienen que ingeniar para que la gente no reciba la verdad. Nicodemo no podía entender eso, porque es un misterio. Primera de Timoteo 3:16. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice: y sin controversia. Primera de Timoteo 3:16. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Y mira lo que dice: Dios, ¿cómo dice? Ha sido manifestado en la carne. ¿Pero quién? Dios. Dios ha sido manifestado en la carne. Dios ha sido manifestado en la carne. Y las nuevas versiones, hermano, no dicen Dios. Dicen: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Y bueno, dice: bueno, si dice Él es Dios. No, ponga la palabra, ponga Dios. Dios fue manifestado en la carne. Así es. Dios fue manifestado en la carne. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos que Jesucristo es Dios mismo. Amén. Que Jesucristo es Dios divinamente. Hermanos, ese es otro versículo cambiado en las nuevas versiones. Señor. Cuando dice que fue justificado en el Espíritu, dice que lo que hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. Y a pesar de tener carne, era Espíritu de Dios moviéndose y viviendo. La Biblia dice que en Él habita corporalmente la divinidad. Colosenses capítulo 2. Amén. Colosenses capítulo 2,
versículo 8. Guardaos que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea en Cristo, habita toda la plenitud, ¿verdad? Que no dice una parte de la divinidad, una parte de Dios, no dice así. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad, y lo debería de haber dejado así, y no escribir nada más. Pero ¿qué dice? Corporalmente. O sea, en el cuerpo, en un cuerpo. Toda la plenitud de la divinidad habita en Él, corporalmente. O sea, era Dios. Es Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque mire una cosa que lo va a decir. Cuando escribieron Colosenses, fue 30 años después de la muerte del Señor y la resurrección. 30 años después. O sea que ahí deberían de haber dicho, porque en Él habitó. ¿Sí o no? Porque en Él habitó allá, cuando vino acá y caminó por el mundo, en Él habitó corporalmente la divinidad. Pero no dice así. Dice, en Él habita. O sea que en este momento Él tiene un cuerpo glorificado. En este momento Él tiene un cuerpo glorificado y es Dios. Y es omnipresente y es omnisciente. Y hay gente que dice, como tiene un cuerpo glorificado no es omnipresente. No se deje creer eso. Porque si estando aquí con el cuerpo que tenía, que era carnal, era omnipresente y era omnisciente, ¿cómo será ahora con un cuerpo glorificado? Bendito sea su nombre, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. En este momento el Señor tiene un cuerpo glorificado. Amén. Filipenses 3:21. Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado. ¿Y qué es glorificado? No es solamente un cuerpo glorioso, porque el cuerpo glorioso pueden ser los ángeles, la luna, yo no sé, son cuerpos astrales. Pero no es solamente un cuerpo glorioso, la gente que está allí, es un cuerpo glorificado, o sea, levantado por el Padre y exaltado por el Padre, glorificado en los cielos. Y en este momento Él es el que tiene el cuerpo glorificado. Un día seremos nosotros, pero en este momento es Él. El que tiene un cuerpo glorificado. Amén. Gloria a su nombre. La Nueva Versión Internacional no dice así, dice cuerpo glorioso. La Biblia de los Testigos de Jehová no dice así, dice otra cosa que no me acuerdo. Y la 1960 no dice así, dice cuerpo glorioso. Pero la antigua palabra de Dios dice cuerpo glorificado. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Entonces, hermano, de una u otra manera, nosotros sabemos, hermano, que Él tiene todo poder, porque está en ese cuerpo. Así es. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice. Mateo 28, 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad. ¿Y qué es toda potestad? Todo poder. Ya no tengo el cuerpo de carne. Ya tengo un cuerpo glorioso. Toda potestad, glorificado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que es todopoderoso. Amén. Es decir, nosotros tenemos un Dios y un Salvador, Jesucristo, todopoderoso. Amén. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Ya no tenemos que invocar ni rezarle novenas a los santos, ni tenemos que hacer novenas, ni tenemos que hacer mantras, ni rezarle a las ánimas benditas, ni rezarle a José Gregorio Hernández, ni a la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo. Amén. Estamos completos en Cristo. Amén. Bendito sea. Amén.
ni a Changó. ¿Cómo es que dice que viva Changó? No, ¿cuál Changó ni nada? Tenemos a Jesucristo. Nada más. Tenemos a Jesucristo. Eso es un demonio ahí que en Cuba creo que está ese Changó. Sí. Tenemos a Jesucristo, hermano. Y tenemos a Cristo, que es todo, y en Él estamos completos. En Él estamos completos. Bendito sea su nombre para siempre, hermano. Amén. Es decir, hermano, nosotros tenemos un Dios Salvador Todopoderoso. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Él puede escucharnos. Él no está ocupado. Está ocupado el Señor. No me puede escuchar. ¡No! Él no nos va a poner cita. Señor, necesito una cita para hoy a las 3. ¡No! Cualquier momento me puede hablar conmigo. Necesito que me hagan un rezo, que me hagan esto porque estoy muy mal económicamente. Sí, la cita a las 3 de la tarde. ¡No! Con Dios puede ir a cualquier momento. Dedícanos. O a las 3 de la tarde. Una bruja le está diciendo eso, un brujo. ¿De qué sirve la bruja? Aleluya. Pero tiene Dios que en cualquier momento lo puede escuchar. Amén. Gloria a Dios. Santo su nombre. Y tiene un Dios que sí puede compadecerse. Esa bruja, esos brujos, esos hombres, esos pastores, esos sacerdotes oscuras, muchas veces lo que quieren es su plata. Así es. Muchas veces lo que quieren es, piensan en usted y piensan en la billetera. En dónde está trabajando y cuánto está ganando. Dígalo. Pero Dios no es así. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda resentir no se puede resentir de nuestras flaquezas. Esa palabra resentir tan dura. O sea, Él no solamente le da pesar. Señor, vengo a usted porque cometí un pecado y me siento muy mal porque cometí este pecado. Y él, qué pesar, qué pobre hombre, pobre hijo mío, cómo está llorando, cómo está triste, me da pesar de él. Pero ¿sabe qué dice ahí? Se resiente, o sea, a él le duele. A él le duele. Señor, venga usted porque comete este, y a Dios le duele. Le duele. No solamente me da compasión, como dicen algunas Biblias, que pueda compadecerse. No, Él no está compadeciendo, Él se resiente. A Él le duele. Señor, perdóname, Señor, forniqué, consumí algo, vi algo, hice eso, y Él se resiente. Tenemos un Dios que está así con nosotros, todopoderoso, y está así con nosotros, mano a mano con nosotros, y que le da, nuestros sentimientos llegan a Él también. Y dice ahí que no puede resentirse nuestras flaquezas, mas tentado en todo. Lo que usted cometió, vanagloria, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida, el pecado que cometió, Él lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque Él también fue tentado por esas tres cosas. Él también fue, porque dice tentado en unas cosas, no, tentado en todo. Amén. Él fue tentado en todo. Y cuando usted diga, Señor, caí, Señor, hice esto, se resiente. ¿Por qué? Porque Él también fue tentado en todo. Amén. Tentado en todo. Amén. 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 Así que usted tiene a alguien, usted llega donde el pastor y el pastor comete este pecado. Pero ¿por qué, hombre? Usted está loco. Hizo eso. En disciplina ya, no toque más, no cante más, ya, afuera. No nos sirve aquí en la iglesia. El pastor es muy santo. Es un dicho. Mentira. Pastor, dice, pero ¿por qué hizo eso? Usted no entiende la vida. Va mal, va para atrás. Se va, mejor dicho, va a perder a su familia si sigue así. Pero el Señor se resiente. Amén. Se resiente. Hermanos, pero ¿qué dice ahí? Tentado en todo, según nuestra semejanza, sacado del pecado. Sacado del pecado. ¿Sabe qué significa sacado del pecado? No solo que Él no pecó. No solo que Él no pecó. Porque también las Biblias nuevas dicen, puede compadecerse de nuestras debilidades, pero sin pecado. No solo que Él no pecó,
sino que con su muerte quitó el pecado. Lo sacó. No pecó y sacó el pecado. Cada vez, hermano, que usted tenga ese tipo de preocupaciones, de tentaciones, recuerde que el Señor las tuvo. Y mira lo que dice el versículo 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. Él nos puede dar el auxilio oportuno. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Porque Él conoce la solución. Nosotros no la conocemos. Nosotros cometemos un pecado, cometemos una falla, andamos por donde no tenemos que andar y no sabemos. Y vivimos haciendo planes a ver cómo salimos de ahí. A ver cómo salimos del problema. Pero deberíamos de acercarnos a Dios porque Él sí conoce la solución. Él es todopoderoso. Él sí nos puede dar el auxilio. Y en lugar nosotros de pensar, ay, yo lo voy a hacer, deberíamos ir a Dios que Él dice, yo también fui tentado y yo te sé cuál es la solución. Y a mí me duele lo que usted le está doliendo. Y yo sé cuál es la solución. Recuerden, hermanos, tenemos un gran Dios. Uno que puede comprendernos, pero también darnos la salida. Uno que sabe hasta el último de nuestros pensamientos. Y sabe hasta lo que vamos a pensar mañana. Hasta lo que no hemos pensado todavía. Tenemos un Dios, Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados para darnos entrada al Padre. No dudemos, hermano, en ir a Dios. Amén. Que Él es Dios. Bendita la gloria. Vamos a orar, le damos gracias. Aleluya.